Hola familia, bienvenidos a este nuevo video, este precioso webtoon creado por Lina Im. Así que recuerden apoyar a su creador en la página oficial del webtoon. Les dejaré el link de la historia en el primer comentario. Ahora sí, comenzamos. Yo soy Bere y esto es Bere te lo cuenta. Esta hermosa historia inicia con Ayan Park, un vampiro de sangre pura, la cual tenía un único anhelo: es ser humana y convivir con ellos como si fueran iguales, y no ser parte de este mundo aterrorizado por vampiros llenos de sed de sangre humana. Ella vive en un orfanato católico desde hace 10 años sin poder recordar su pasado. Convive con sus dos hermanitos, cuidados los tres por el cura de la iglesia. Su vida era solo esconder su verdadero ser, sin embargo esto se volvía cada vez más difícil. Incluso tras la inauguración de inicio a la universidad, Ayan se divertía. Había luchado muchísimo por ingresar o porque le permitieran ingresar a la universidad, pero había cierta hora en la cual todos debían huir a casa o podrían toparse con un terrorífico vampiro. Ayan siempre trataba de evitar el contacto con otro vampiro, pero cuando ya no había remedio, su descontrol provocaba la muerte de esos locos vampiros. Lo malo es que alguien podría descubrirla, porque al ser sangre pura y perder el control, su cabello se tornaba blanco, y lo único que le ayudaba era una corona de espinas que el cura le había regalado. Ya en la universidad, junto a sus dos amigos, ella siempre se ponía nerviosa cuando escuchaba lo mucho que los humanos odian a los vampiros. Recordaba todo lo que le decían, que ella jamás podría tener amigos humanos, y de su infancia solo recordaba a ese chico que aún siendo humano se había acercado a ella, pero tras un incidente y enterarse de que ella es un vampiro, él desapareció de su vida y no recordaba más. De repente en la universidad se corrió el rumor de que un chico muy terrible para el estudio, o sea, un vago, era un vampiro. Él había estudiado conjuntamente con un profesor que era lo máximo. Estudió tanto, sobresalió mucho, siempre era muy trabajador, y a la final fue asesinado por este perdedor que ganó poder siendo vampiro. Ayan, al enterarse de todo esto, lo engañó y lo alejó de la escuela para conversar con él, dándose cuenta que este idiota, al convertirse en vampiro, solo lo desquició y ella lo mató. Llegaron los policías a investigar esto, en especial uno de los más grandes detectives, muy inteligente y graduado con honores en la escuela de policía, y gracias a él han aumentado las capturas de los vampiros en un gran porcentaje, y por ello le decían el fantasma, llamado Euntae Wang, el cual estaba dispuesto a investigar a Ayan a pesar de que ella tenía una coartada perfecta. Por ello, al día siguiente, este detective llegó ante Ayan para comprobar su humanidad, pues él ya tenía cierta sospecha, así que la llevó a comer, y dado que un vampiro no puede comer nada de comida o podría realizarse coágulos en su sangre, pues ella estaba muy preocupada, e incluso Euntae la provocaba con su sangre. Ella, gracias a su corona, se controlaba, pero para evitar esta sospecha comió y apenas pudo lo vomitó. Y como si esto no era suficiente, cuando ella ya estaba en el patio de la universidad, todo el grupo escolar estaban haciendo la prueba del corte para verificar que son humanos y no son vampiros, pues los vampiros se sabían regenerar. Y aunque ella quiso huir, la vieron interceptándola para hacerle la prueba, y Euntae la ayudó, poniéndole esa bandita que utilizó para el corte que se hizo hace un rato, y aunque no estaban convencidos, pues el ser policía lo ayudó. Al día siguiente por fin llegaba el cura, después de algunos días de ausencia, y Ayan estaba nerviosa porque él siempre la regaña cuando causa algún problema o muestra su ser vampírico, y así a la final lo supo y la regañó. Le dijo algo muy feo. Ella, para los humanos, es un monstruo, y le prohibió regresar a la universidad, algo por lo que tanto había luchado. Toda esa noche deprimida bajo la lluvia, escuchando todo lo que el mundo piensa de los vampiros, considerando los monstruos con máscaras de humano. Todo este caos había iniciado hace 10 años atrás, justamente cuando Ayan se cubrió bajo el manto del cura. ¿Coincidencia? No lo creo. De todas maneras existían los ángeles de la muerte, unos vampiros muy poderosos encargados de liderar a todos los vampiros en sus diferentes ciudades, y su poder era tan letal que con un simple gesto podían acabar con la vida de cualquier vampiro mestizo. Todos los vampiros que se crean luego de ser humanos se consideran mestizos y tienen 5 años de vida, pero algunos pueden sobrevivir más tiempo si llegan a tomar sangre pura de un vampiro o si poseen el corazón de esos que nacieron vampiros, es decir, se comen ese corazón. Y solo quedaba una persona así en este mundo, aparentemente
aparentemente, que era Ayan, y también el gran conocido como Dios. Por eso es que el cura la protege tanto. Por otra parte, uno de los ángeles fue notificado que ya la sangre pura llegó a su madurez, por lo que tenía la misión de obtener ese corazón. Así que al día siguiente este vampiro, interrumpiendo la misa que estaba ofreciendo el cura Michael, empezó a causar problemas y él dio por terminada la misa. El cura le exigió que se fuera y ese vampiro sí se fue, pero con la promesa de volver muy pronto por Ayan, dejándole una de sus tarjetas. Después de tanto pensar, el cura decidió mudarse del lugar y así lo hicieron, haciendo que Ayan y sus hermanos se fueran primero, y cuando él se disponía a marcharse, unos vampiros le impidieron el paso, pensando que Ayan y los niños aún estaban en casa. Entraron, pero ahí solo quedaba una trampa que el cura Michael había puesto. Este hombre no era un cura como cualquier otro. Antes estuvo dentro de las Fuerzas Armadas, en donde aprendió muchísimas cosas, pero tras la pérdida de un niño con el que él se encariñó, su vida se volvió vacía y se refugió en Dios. Y dada esta habilidad militar adquirida, acabó con todos estos vampiros, primero con una lanzallamas y luego con una simple pistola. Sin embargo, de pronto llegó un ángel de la muerte, Lucy, el cual no se quemaba con tan solo pasar sobre las llamas. Y a pesar de que el cura Michael lo atacó con todo e incluso con una bazooka, nada funcionó. Por otro lado, Ayan, ya angustiada porque ya era hora de que el cura Michael llegue, ella salió a buscarlo, viendo a lo lejos que la iglesia se estaba quemando, así que aunque se apresuró en llegar, ya era tarde. Por la angustia causada, ella se transformó y aunque todavía tenía una posibilidad de vida, él le pidió a Ayan que no lo salvara, porque al quedarse debajo de un gran poste, y si ella lo levantaba, quedaría expuesta a todos los que estaban ahí y sabrían que ella no es humana. Así que por petición del cura, Ayan no pudo salvarlo. Y en su lecho de muerte solo le pidió que cuidara de sus hermanitos y que sobreviviera. Y a partir de eso, todo estalló en pedazos. Ayan y sus hermanos no podían soportar esta gran pérdida. Él había sido como su padre, en especial para Ayan, pues ella ha estado bajo su protección desde que era muy pequeña. Y ahí estaban llorando la muerte y velándolo. Ayan tomó la decisión de llevar a sus hermanos a un orfanato, ya que ahí podrían cuidarlos mejor, y mientras Ayan empacaba todo, en especial todo lo del cuarto del cura, encontró una caja en la cual él tenía todas las cartas que Ayan le había escrito, en especial cuando era su cumpleaños, y aunque ella nunca recibió respuesta, él había guardado cada carta respondida por él para Ayan, pero sin entregarla. Y al leer en especial la última, después de que le había dicho algo tan cruel como el que ella es un monstruo, en su carta decía: Hoy te dije palabras duras. Me preocupé porque se derrumbara todo lo que has construido para vivir como un humano. Aún así, creo que no debí decirte eso. Pero tú me sonreíste como si nada hubiese pasado. Siempre fuiste igual desde que te conocí. Aún en los días en que te decía palabras hirientes, salías a comprarme medicina en la madrugada, le dabas de comer a tus hermanos y me felicitabas por mi cumpleaños que hasta yo olvidaba. Antes de conocerte estaba perdido y sufriendo por el sentimiento de culpa. Cuando te conocí, entendí que era lo que debía hacer. Tú me enseñaste muchas cosas y estoy seguro de que serás una buena influencia para la gente. Lo siento y gracias, Ayan. Te seguiré escribiendo. ¿Cómo no sentir lo que siente en este momento Ayan? Si perder a alguien tan importante es algo difícil de superar. Ayan, al ver una tarjeta de presentación de dicho club llamado Red Boom Club, supo dónde podía encontrar al asesino del que en vida fue su padre. Así que iba a visitar a aquel que se convirtió en ángel de la muerte. En su vida humana siempre tuvo esa prepotencia sobre todos los que estaban bajo él, y con golpes o maltratos demostraba quién ganaba, quién era el líder y cómo hacerle algo si era un niño rico. Pero con el tiempo se convirtió en un vampiro mestizo, pero con tal poder que mató a quienes se creían superiores a él, llegando a obtener la sangre de un vampiro puro, obteniendo el puesto de un ángel de la muerte. Y ahí llegó Ayan, entrando a su club y acabando con todos quien eviten que encuentre a quien mató a su padre. Y cuando por fin lo vio, Lucy luchó pensando que él era más poderoso que ella, pero Ayan, al ser una de sangre pura, tenía mucho más poder, causando finalmente
finalmente su muerte. Por otra parte, la policía, enterada de la pelea en el club, llegó alcanzando a ver a Ayan y Euntae tras susurrarle que lo golpee suave y que escape. Ella logró huir. Estaba obstinada en acabar a todos los vampiros que existen en este mundo para que sea un mundo normal y bello para sus seres queridos, así que ese día se despidió de sus hermanitos con la promesa de algún día regresar. Un poco más tarde, Euntae, en la estación de policía, conversaba sobre el suceso reciente y de repente Ayan llegó. Claro, con una peluca y lentes de contacto, pues ella ya no podía controlar el cambio que siempre hacía, como de convertirse de vampiro a humano. Y por poco mata a Euntae de un infarto. Ella había llegado hasta ahí para pedirle que le ayude a encontrar al resto de ángeles de la muerte, y él accedió, llevándole incluso a su casa para que descansara, pues ahora ellos dos serían un equipo. Al otro día, Euntae le comentaba a Ayan que sabe que en la policía hay alguien encargado de borrar toda huella que dejan los ángeles de la muerte, así que planearon robar toda esta información. Y quien estaba involucrada era la comisaria del departamento de policía, la cual parecía ser una mujer amable. Por otra parte, había un colega de Euntae que siempre se acercaba a hablar con él, así que pidió a Ayan que lo investigara. Y así encontraron que él es un vampiro que se encuentra bajo el mandato directo de Dios. Y bueno, tras un susto, Ayan obtuvo la información de la comisaria y al llegar a la azotea del edificio, llegó ese vampiro dispuesto a recuperar toda la información que obtuvieron. Y a pesar de los intentos, aún quedaba un pendrive, el cual lo hundiría a él y a la comisaria. Pero este idiota escapó. Ayan, por supuesto, corrió tras él, pero justo ese día había una aglomeración de personas para una protesta en contra de los vampiros, y él aprovechó esto, ya que sabría que Ayan no quiere dañar a personas, y a pesar de las trabas que se dieron, ella utilizó su poder para dispersar a la gente y poderlo capturar. Pero también había un problema. La comisaria se puso a su favor y apuntaba ya a la cabeza de Euntae. Ella había sido una mujer digna, pero a pesar de ser tan buena en su trabajo, no la ascendían hasta que apareció este idiota que, convirtiéndola en vampiro mestizo, la hizo lograr tener ese poder que tanto anhelaba. Pero en cierto modo estaba arrepentida, así que ella se entregó y mató a ese idiota que solo la manipuló todo este tiempo, arrancándole su corazón. Ya al tener toda la información en su poder, podía ir tras otro de los ángeles de la muerte, uno que estaba dentro de un colegio, el vampiro Hyunwoo Shin, pero todos lo conocen como Sahan. Es un consejero de ese colegio y ha trabajado en ese lugar por más de 15 años, y una de las alumnas deseaba ser vampiro. Finalmente lo consiguió. Ayan junto a Euntae pidieron permiso para realizar una investigación en el colegio, y mientras salían ya, Ayan chocó con aquella alumna que se acababa de convertir, Junseo, una chica abusada por estas horribles personas, y al tener tal poder no lo resistió y golpeó a una de ellas. Y aunque la situación se salía de control, Euntae ayudó, y luego de atar a esos abusadores, Junseo se sentía protegida gracias a Ayan y a Euntae. Se cuenta que hace algún tiempo Sahan salió completamente ileso de un ataque de una pandilla de vampiros. ¿Y cómo lo hizo? Pues tiene un poder especial, la hipnosis, haciendo que en ese ataque fueran ellos mismos quienes se sacaran el corazón, quedando totalmente ileso, sin ningún rasguño. Y ahora tenía bajo su poder a Junseo. Ayan, al saber de Junseo, se acercó a conversar con ella, sabiendo el por qué quiso esto para su vida, y era que quería matar al abusador de su padre. Pero al presionarla para que le dijera qué le hizo Shin, o Sahan como le decimos, él llegó mostrándole su gran poder, porque en unos pocos minutos hipnotizó a Ayan, haciéndole que perdiera fuerza y estando a punto de desmayarse. Asimismo, a Junseo estaba igual que ella, pero le pidió que ella atacara a Ayan, atacándola y llevándola al límite de un edificio, donde antes de hacer que Ayan cayera, pues le agradeció. Ya no estaba bajo la hipnosis de Sahan, y esto le permitió que salvara a Ayan en ese momento. Por otro lado, Junseo estaba en peligro, porque Sahan se dio cuenta que ya no estaba bajo su poder de hipnosis, e hizo que las ratas la atacaran. Este monstruo puede poner a cualquiera bajo su poder. Por otro lado, Ayan estaba llegando a la escuela junto a Euntae, pues sabía que él quería convertir a todo el colegio en vampiros, pero ya era tarde, pues ya lo había hecho. Y lo peor es que Ayan debía eliminarlos para poder sobrevivir, pero no. Ella utilizó el hipnosis para inmovilizar a todos y atacar a Sahan, pues ya sabían que el detonante para su hipnosis era simplemente
chasquear los dedos, así que lo atacaba antes de eso, pero de repente la hipnotizó, pues tenía un as bajo la manga, utilizando sus traumas en contra de ella. La controlaba, pero ella logró liberarse y durante esto vio a dos personas sujetando su mano y en este momento no sabía quién era. Y en cierto modo, esto la había ayudado. Pero este idiota con su poder logró hipnotizar a toda la población cercana y aunque iba a hacer que todos ellos se mataran, Ayan logró hipnotizarlos a todos, liberando a las personas y creando una ilusión en Sahan que lo hacía ver como el ganador. Y cuando volvió en sí, se dio cuenta que él sería quien se va a quitar el corazón. Pero no, Ayan con sus propias manos lo hirió y gracias a ello lo lograron encarcelar. Al menos todos los estudiantes que habían sido convertidos por él estarían vigilados y mantenidos a salvo durante sus 5 años de vida que tienen, y Yunseo pues estaba feliz con esto. Tendrían una vida digna. Ya luego de haber terminado con 2 ángeles de la muerte hasta el momento, Ayan sentía que Untae le estaba ocultando algo, así que ingresó a su habitación para investigar más sobre él. Le intrigaba muchísimo el pensar que él ya sabía que ella era una pura sangre desde mucho más antes, y en la habitación encontró muchas transferencias bancarias a una persona llamada Haeun, y siempre ella notaba que Euntae tomaba sus vitaminas siempre antes de comer, y al verlas ahí aumentó píldoras vitamínicas, y al encontrarse con él en el almuerzo, ella ya sospechaba algo, así que cuando él comía su comida regular, ella esperaba pacientemente que pase lo que creía que iba a pasar. Y sí, él tuvo un fuerte dolor de estómago y salió apresurado del lugar a vomitar. Ella fue tras él y le contó todo lo que había sospechado de él, que él también es un vampiro. Y sí que lo es. Y pensaba que las transferencias bancarias posiblemente estén ligadas con algo de los ángeles de la muerte. Al empezar a pelear, los encontró la dueña del local, impidiendo esto y haciendo que cada uno se vaya por su camino. Ayan fue a la casa y revisó nuevamente todo, encontrando un contrato de arrendamiento donde estaba la dirección de esa persona a la que le hace transferencias. Así que al día siguiente fue a investigar, encontrándose con una chica desesperada porque su casa estaba incendiándose. Ayan entró a su casa en llamas como si nada, sacándole algo muy preciado para ella, una caja que contenía unos parches que hizo ella desde muy pequeña, pues quería ser diseñadora. De repente llegó el detective llamándole Haeun y diciéndole que es su hermana, pero por lo visto no se llevan bien. Y entre esto, el novio de Haeun llegó y al presentarse Untae vio que a pesar de que él decía que vino corriendo no era así porque no estaba nada sudado, por lo que empezó a investigarlo. Por otra parte, ya en la noche, Ayan y Haeun charlaban como mejores amigas, en donde Ayan le contó que su hermano era el dichoso tío que siempre le estaba ayudando económicamente, porque sabía que ella no recibiría nada de su hermano, y tras su charla, pues Ayan se fue. Por otra parte, Untae por fin podía contarle todo a Ayan, diciéndole la razón por la que su hermana y él se distanciaron. Ellos, hace algunos años, habían quedado solos desde que Haeun estaba muy pequeña, viviendo de entre las casas de sus tíos, pero en algunas incluso lastimaban a su hermana. De repente sus padres, luego de 4 años de desaparecidos, regresaron, y Euntae, ya con ese sentido de alerta de detective, no estaba muy convencido del por qué habían regresado, así que él los espiaba, encontrándolos un día bebiendo la sangre de un humano. Ellos dos se habían convertido en vampiros. Pero dado a que su hermanita estaba tan feliz de estar con su familia unida, él no dijo nada, siempre la cuidaba. Un día fueron a la playa y al regresar de ella, ya de noche, su carro justamente se dañó enfrente de un pequeño pueblo desierto, y como estaba una persona ahí, les dio alojamiento para que durmieran toda la noche. De repente Untae escuchó ya en la noche que sus padres se alejaban de la casa y lo siguió, viendo de lejos una iglesia, y al ver por una ventana vio el sacrificio de un hombre, pues habían vampiros bebiendo su sangre. Pero entonces fue descubierto y para no ser ejecutado en ese instante, inventó que quería convertirse también en un vampiro. Sus padres estaban contentos por esto, pero como esto solo era una excusa, se opuso a beber la sangre del líder de ese grupo y se enfrentó a él, descubriendo el gran poder que posee, tanto así que prácticamente lo inmovilizaron, lo lastimaron tanto al punto de que posiblemente muera en ese instante. Él, con su astucia, hizo que todos ellos que creían que podrían vivir más de los 5 años que se les da a los vampiros mestizos, se fueran contra el líder, pues este no era más que un simple vampiro mestizo también, y ya estaba a punto de morir. Y en su ataque, pues él mató a sus padres y se disponía a sacrificar a su hermana que estaba durmiendo en su casa. Euntae no podía ni moverse y la sangre de sus padres se mezcló en el suelo junto a la suya, y sin escapatoria y por el bienestar de su hermana,
tomó esta decisión tan desesperada, bebiendo esa sangre con ese anhelo tan grande de ser más poderoso que el líder para poder salvar a su hermana. Y así se convirtió en un vampiro, logrando su transformación completa en tan solo unos minutos. Él realmente era un vampiro extraordinario. Siempre se tarda aproximadamente un mes para que se complete la transformación. Llegó ante su hermana para salvarla y ese líder estaba asombrado del poder de Untae, pues no parecía un vampiro ordinario. Intentó salvarla, pero tantos en contra de él era complicado, y a pesar de inmovilizarlo con electricidad, por el poder del amor que tiene por su hermana, logró salvarla. Pero ese día salió de la vida de ella por temor a ser considerado un monstruo. Por otro lado, Hae-un, sin dónde vivir, fue a la casa de su novio, el cual la había secuestrado, pues tenía una gran deuda y pensaba saldarla con ella. Pero todo le salió mal, porque Ayan y Untae ya sabían de todo, y que él había causado el incendio de la casa de Hae-un, metiéndolo preso a este chico tonto. Por otra parte, Hae-un vio aquel llavero que ella le había regalado en el pasado a su hermano, y el cual estaba tan bien cuidado por Untae, por lo que pudieron amistarse nuevamente, y a la final son hermanos huérfanos y se quieren mucho. Así que organizaron una cena antes de irse nuevamente tras los restantes ángeles de la muerte, y ese día por fin volvieron a ser esos hermanos cariñosos del pasado. Esa noche, mientras Untae reía, en otro lado había una sesión que siempre hay para todos los ángeles de la muerte y Dios. Y en ese momento llegó Sahan, el cual había huido de la cárcel, o más bien lo dejaron escapar porque llevaba un dispositivo de rastreo. Llegó ahí suplicando más sangre de Dios, pero este dice que Dios no estaba ahí y nadie le iba a dar nada, pues ya había fracasado y no tenía por qué estar ahí. De repente, una de ellos se acercó a calmar a Sahan, pero al rozarle el labio con su dedo, logró absorberle toda su energía vital y matarlo. Sin embargo, la policía había llegado al dicho lugar por el rastreo de eso y solo encontraron la ropa de Sahan y nada más. Ella sería la siguiente en atacar a estos dos que poco a poco se quieren acercar a Dios, y todos tenían la misión de adquirir el corazón de la sangre pura. Sin embargo, debían ir uno en uno. Y así comenzó la nueva travesía de encontrar a la siguiente ángel de la muerte. Pero ella, Jeon Song, es una actriz muy reconocida por su experiencia y bondad, y ya estaba al acecho de ellos dos, y en un día ella se acercó a Untae, el cual estaba solo, queriendo tocar sus labios, pero no pudo. Llegó Ayan invitándolo a cenar, y a Jeon, amistosa, le tocó los labios de ella, pero no pudo hacerle nada. Sin embargo, sí pudo copiar su forma, porque más de noche, en casa del detective, estaba Jeon entrando a la habitación de Untae convertida en Ayan, diciéndole que se sentía mal porque tenía sed de sangre humana, pero al sentirse algo abrumada, pues porque Untae le estaba dando su sangre, ella se marchó, llegando luego ya la verdadera Ayan. Ellos dos estaban investigando a una chica llamada Gina, la cual estuvo en un orfanato, y tras investigarla descubrieron que ella se hizo pasar por muerta, por lo que se dieron cuenta que ella puede ocultar su forma y ser otra persona. Ese día investigaron el orfanato y descubrieron muchas cosas. Al día siguiente, después de que Jeon estuviera en la grabación de una película protagonizada por ella, se encontró con Untae y Ayan, los cuales empezaron a decirle muchas cosas para provocarla, pues ella era Gina, había tenido una mejor amiga en su orfanato, a Jeon, y ella la mató ocupando su lugar y vivir plenamente aprovechando la belleza de Jeon. Ella, enojada por recordarle su traumático pasado, eliminó las cámaras de seguridad e inició una pelea con Ayan. Pero esta, Jeon, realmente no era Jeon, era un hombre con su apariencia, el cual Ayan eliminó fácilmente. Y a Jeon, que miraba tras una cámara, estaba muerta de nervios al ver la gran habilidad de la sangre pura. Pero antes de que este doble muriera, le dijo que todo esto iba a finalizar mañana. Así que al día siguiente ellos dos buscaban pistas para saber la jugada de Jeon, y pasó lo que menos esperaban. Justo en el centro seguían las protestas contra los vampiros, y entre ello empezó un canal de televisión a transmitir en vivo, donde Jeon, convertida en Ayan, confesaba que es una vampiro de sangre pura, arruinando todo lo que Ayan había construido todo este tiempo. Pasando por esto, ella fue a visitar a sus hermanos, los cuales ya sufrían bullying por tener una hermana vampira. Todo estaba mal, pero ahora tenía que recuperarse, y tras alucinar con el padre Michael, ella entendió que siempre su naturaleza ha sido ser vampiro y tenía que adaptarse a eso. Jamás podría ser un humano, así que evitando todo tipo de disfraz humano, ya que de todas maneras nadie diría nada si la ve con su cabello blanco, llegó la noche y al encontrarse con Untae, recibieron la ubicación de un lugar lejano donde se encontraría con Jeon. Ellos dos fueron, y al llegar ahí, ella peleó nuevamente con un doble,
doble. Pero como este cuento era viejo, ella lo eliminó fácilmente y llegaron miles de dobles de Ayeon, iniciando el verdadero juego. Ella no podía matarlos como si nada. Ayan estaba atada de las manos, porque en una pantalla ella proyectó una bomba a estallar en la casa del detective, y como esto realmente no les preocupó, porque no estaba ahí Haeun, venía lo peor. Los hermanitos de Ayan estaban atados a una bomba, y solo tenían 30 minutos para que Ayeon les diera la clave y detener esa bomba. Ayan enloqueció, y el detective se marchó para tratar de detener la bomba, pero tal vez llegaría tarde porque estaba a unos 30 minutos del orfanato. Mientras Ayan, ya recuperándose, empezó nuevamente a recordarle el pasado a Ayeon, ese pasado donde ella era alguien bueno y la cual tenía una mejor amiga la cual terminó matando. Y al ver esa cara triste entre los dobles, supo cuál era la real, dándole una tremenda paliza, pero no. Ella no le daba la clave y ya solo quedaban pocos minutos, tanto así que la presión del momento hizo que Ayan volviera a tener recuerdos de su infancia en los cuales sus padres le estaban hablando, diciéndole que no debían dejarse atrapar por él, pero ¿cuál era él? Pero lo mejor fue que al recordar esto, su nuevo poder surgió. Ella copió la forma de Gina lastimando a Yeon. Ella, que se arrepentía por haber matado a su mejor amiga, jamás quiso que eso pasara, pero las cosas que sucedieron se malinterpretaron por ella. Se sentía traicionada por su amiga, la cual solo quiso ayudarla a superarse en la actuación. Tras pedir incontrolablemente amor, Ayeon real se sintió incómoda y Gina, de su tristeza surgió iras y la terminó ahogando, matándola, ahorcándola y ocupando su lugar. Y tras descubrir la verdad, no podía vivir así. Ella recurrió a Dios para hacer que le permitiera olvidar todo, y él lo haría, pero a cambio de que ella llevara el corazón de Ayan. Y ahora Gina se rendía, apagando esta ilusión de la bomba. Nada de esto había sido real, y antes de partir le dio como consejo a Ayan que no siguiera con esto y que desapareciera si no quiere que sus seres queridos fueran lastimados. Realmente Ayeon, bueno, más bien Gina, es una persona noble y amable. Simplemente cometió un error. Ya ha combatido y ganado contra 3 ángeles de la muerte, y aún quedan 3 más dispuestos a obtener su corazón. La última de los 3 fue Ayeon, o como realmente se llama, Gina Kim, la cual al ser derrotada dejó una pista para Ayan. Destruyó unas píldoras y sus últimas palabras antes de desaparecer fue que las amenazas a las que se enfrentará Ayan se volverán peores cuanto más se acerque al dichoso Dios. Y así Ayeon desapareció donando todo su dinero a la caridad y alejándose de la actuación. Dada la intriga de saber qué eran esas píldoras que destruyó Gina, tenía una pista de a quién perseguir esta vez: el ángel de la muerte Mammon, el cual posee una empresa farmacéutica. Sin embargo, dado que siempre que recuerda algo de su pasado, recupera poderes, sabía que para enfrentarse a Dios necesitaba recuperar todo su pasado. Pero antes de ir tras Mammon, quería pasar por un pueblo en la montaña para encontrar a alguien que recuerda, pues había encontrado un reportaje en el periódico de Johan Seo, a quien ella recordaba como su único amigo de la infancia. Y como el viaje sería largo, pues se marcharon lo más pronto posible, tras despedirse de Haeun. Por otro lado, se estaba llevando a cabo una reunión de los 3 ángeles de la muerte restantes, la secretaria de Dios y muchos de los vampiros mestizos que sirven a Dios. Y al ingresar ese dichoso Dios, todos se arrodillaban ante su presencia. Sin embargo, estaba ya cansado de que hasta este punto nadie haya sido capaz de traerle el corazón de la sangre pura. Ya faltaba poco para la rebelión que tenía planeado. De repente, uno de los vampiros mestizos pidió la palabra, diciendo que es evidente que se han abierto algunas vacantes entre los ángeles de la muerte, así que pedía una oportunidad para demostrar lo fuerte que es y ocupar uno de esos lugares, ofreciendo incluso arriesgar su vida por Dios. Y como son vampiros ordinarios y ven lo poderosa que es la sangre pura, pedían un poco de la sangre de Dios. Y no solo él pensaba así. Varios pidieron la misma oportunidad. Dios quería darles una lección a estos insolentes, así que para probar su fortaleza los atacó con su hipnosis, matándolos y afirmando que no eran dignos. Obviamente nadie más iba a querer probar eso. Y así se designó en esta reunión quién iría tras ella esta vez, pues esta vez sería Mammon.
Al partir a sus aposentos, Dios hablaba con su secretaria, pues sabía que estas provocaciones o ataques que hacen los ángeles de la muerte hacen que el corazón de Ayan poco a poco llegue a su máximo potencial, pero aún no era suficiente. Por ello Dios planeaba algo: debía sacrificar a alguien que aprecie enfrente de ella y así desatar su furia para que su corazón esté completo. Días después del viaje, por fin llegaron a su destino, una pequeña aldea en la montaña. Tras preguntarle a una viejita y ella contarles que es su esposo, por fin lo vieron, y esa viejita sí que es celosa. Sin embargo, Ayan quería saber si Johan la recordaba, y él, con su cara seria, le dijo que no sabía quién era ella. Ayan ya no tenía qué más hacer ahí, así que se decidían ir ya a la empresa farmacéutica. Sin embargo, la moto de Ayan se dañó, y Euntae la dejó sola para tratar de buscar una mecánica cerca para arreglarla. Mientras Ayan esperaba a Euntae, alcanzó nuevamente a ver a Johan, y ya sospechaba que sí la recordaba, así que le preguntó el por qué la niega. Sin embargo, la volvió a evitar. Un poco después, mientras Ayan esperaba a Euntae, un tren pasaba muy cerca del lugar donde estaba, haciendo que todo vibre a su alrededor. Y cuando un cuadro estaba a punto de caerle encima, Johan se interpuso lastimándose, entablando por fin una conversación. Ayan aprovechó para preguntarle la razón por la que la evitó. Johan se arrepentía de muchas cosas de su pasado, y al verla no supo cómo reaccionar. Sin embargo, también se apenaba por cómo actuó de niño ante ella. Eso de asustarse cuando supo que ella era una vampira. De repente Ayan le contó la razón por la que estaba ahí y que buscaba el recordar su pasado. De repente Johan le preguntó si no recordaba nada de lo que había pasado en el mercado Baxam hace 10 años, y ella realmente no recordaba nada, solo ese pequeño fragmento de haber estado ahí un día. Johan, para ayudarla, la llevó hasta ese lugar contándole lo ocurrido. Hace 10 años surgió un incendio en ese lugar, siendo el causante de muchas muertes. Ese día inició la pesadilla, porque en ese momento fue el primer ataque de los vampiros. Tras entrar al mercado, vio como todo había mejorado, gracias a la persistencia de las personas de ese lugar. Sin embargo, había algo más: ella solía vivir ahí. De repente, le surgió un dolor en el pecho, un dolor en el corazón, y Johan empezó a contarle lo que ese día había sucedido. Él salía de la tienda cuando vio un montón de vampiros hambrientos, atacando a la gente. Todo un verdadero infierno. Y en medio de ellos había un hombre cubierto de quemaduras en la piel. El supuesto Dios. Sin embargo, solo eso sabe, ya que corrió sin pensar en nada ni en nadie, culpándose todo este tiempo por no haber hecho nada en ese entonces, utilizando a Ayan para que se compadezca de él, contándole ella la frustración que tiene con ese Dios. Desea hacerle pagar por el sufrimiento de sus padres, el cura y muchas de las personas que murieron en el camino. Y tras decir esto, ella se desmayó. Euntae había regresado, pero no encontró a Ayan, y en medio de la noche Johan se acercó con Ayan entre sus brazos, y antes de que Euntae saltara, llegó la viejita con intenciones de hacer que Johan soltara a Ayan. Pero no solo ella estaba con celos, sino que también Euntae, y antes de que estos dos se pelearan, Ayan despertó. Por otro lado, Dios supo que Ayan estaba en ese pueblo y ya llegaba en dicho lugar con la finalidad de poner en marcha su gran plan. Un poco más tarde, Ayan pasaba tiempo con las personas del pueblo, y aunque eran personas viejas, nunca supieron de que ella algún día vivió ahí. Ni siquiera le sonaba su nombre, y eso era algo extraño. Sin embargo, dado a la hospitalidad, incitaban a Ayan a comer, pero es que ella no puede comer todo esto porque es un vampiro, así que Johan la salvó sacándola del lugar y dejando a Euntae, pues él ya estaba acorralado por todos los niños. Ayan y Johan caminaban conversando, pues él parecía ser una persona tierna, dulce y noble, el cual se preocupaba incluso por Ayan, pensando en que debería dejar de perseguir a Dios. Incluso podía darle su vida o dejar de ser sacerdote si ella así lo quisiera, pero Ayan estaba decidida, y Johan siempre que podía trataba de protegerla, e incluso sin pensar en que él se lastimaría. De repente, entre su conversación, Ayan sintió la presencia de la mismísima muerte. Dios estaba ahí, y haciendo que Johan huya, ella empezó a luchar con cada vampiro que se atravesaba en su camino, pues deseaba saber la razón por la cual este Dios mató a sus padres y envió a asesinar al padre Michael. ¿Cuál era su objetivo? Dios le dijo que ahora lo único que quiere de ella es su corazón, pues desea saber si es tan sabroso como el de sus paddes. Enojándola mucho, y el acercarse
enfrentarse a Dios cada vez era más difícil. Es que habían tantos vampiros que sería muy difícil terminar con todos a la vez, y pues la hipnosis no servía si otro sangre pura la bloqueaba. Por ello recurría a golpes, pero de repente uno de ellos la disparó, pero no con balas normales, sino con unas que poseían ácido, por lo que tardaría mucho en regenerarse, y de repente llegó a su ruina. Miles de vampiros listos para dispararle, y en ese momento Johan se atravesó en el tiroteo, sacrificándose por ella, cubriéndola de cada uno de los disparos, lastimándose tanto y diciéndole a Ayan que lo único que buscaba era liberarla de tal dolor y ganarse su confianza, muriendo a los pocos segundos. Dios ya le había arrebatado todo hasta este momento, y de repente Dios le dijo: Esta es una prueba que ella debe superar, porque para preparar un plato perfecto requiere que los ingredientes alcancen la perfección, y pues hoy ella alcanzará esa perfección. Ayan, herida y enojada peleando, accedió a Dios logrando vencerlo, y tras quitarle esa máscara, se dio cuenta que solo era un señuelo. Este no era Dios. Y al poco tiempo este explotó en 1000 pedacitos, pues había cumplido ya su misión. Y mientras Ayan vivía un engaño, Euntae había descubierto que todo esto era una farsa. El lugar no era real. Toda la gente se había trasladado aquí desde hace poco tiempo. Nadie había nacido ahí. Todo era un plan de ese Dios. Y ese Dios era el mismísimo Johan Seo. Todo había estado planeado. Su secretaria o su amante, pues esperaban que Johan no se haya lastimado demasiado. Sin embargo, él aún pensaba en la tristeza que vio Ayan ante su show. Por otro lado, Ayan se sentía herida, traicionada, y no comprendía por qué. Quería con todas sus fuerzas obtener respuestas, sintiendo un fuerte dolor en el corazón, hundiéndose en su deseo por saber más, consumiéndose poco a poco, e iniciando a recordar todo su pasado. Y tras quedar en un profundo sueño, todo llegó a ella como si lo estuviese viviendo en este momento. Ayan vivía con sus dos padres, ambos vampiros de sangre pura, conviviendo como si fuesen humanos. Ella, tan pequeña, era tan feliz. Incluso sus padres, pese al gran poder que poseían, llevaban una vida normal. Sin embargo, Ayan siempre se sentía sola, nunca fue a la escuela y nunca tenía amigos. Y cuando tuvo la oportunidad, empezó una amistad con un niño que aparentemente era muy bueno, Johan Seo. Ellos dos eran tan buenos amigos. Johan trabajaba todo el tiempo que pudiera y cuidaba de su madre. Sin embargo, su madre se había juntado con alguien malo y Johan siempre le tenía miedo a su padrastro, pues él le obligaba a hacer cosas horribles. Ese idiota, el padrastro de Johan, siempre aterrorizaba al pueblo exigiendo dinero por protección que él nunca daba. Un día el padre de Ayan intervino, saliendo ileso, pues a pesar de que este idiota lo golpeó, el ser tan fuerte lo mantuvo a salvo. Pero toda la tragedia inició ahí. Un día, mientras Ayan y sus padres caminaban saliendo del mercado, el idiota buscaba vengarse y acabar con los padres de Ayan, utilizando a Johan para un asalto, el cual a la final no pudo, y dado esto lo golpearon, interviniendo los padres de Ayan sabiendo que luego deberían marcharse del lugar. Sin embargo, antes de mudarse, Ayan deseaba despedirse de su único amigo, y salió en la noche, pero luego de unas cuantas horas, Ayan regresó desesperada a casa pidiendo y gritando auxilio, pues a Johan lo habían golpeado y lastimado tanto que estaba a punto de la muerte. Ayan pedía a sus padres que lo salvaran, pero es que eso siempre fue muy arriesgado. Pero a Ayan no le importaba, no estaba lista para dejar que muriera su primer y único amigo. De repente Johan habló y pidió a Ayan que no llorara, conmoviendo con esto a los padres de Ayan y obteniendo la sangre del padre de Ayan. Luego de esto él se convirtió en vampiro. Ellos lo mantenían en casa con la intención de que no demostrara que se había convertido en vampiro, pues sería muy difícil explicarles cómo se salvó. Pasaron los días y todos ellos hacían que Johan se sienta como en familia, pues la intención de salvarlo era para que forme parte de esta bella familia. Sin embargo, pronto deberían marcharse, y por ello la madre de Ayan le dijo a Johan que si tenía algo que hacer aquí, que lo hiciera esta mañana, pues en la noche ya se mudaría. Johan salió y para la noche surgió la pesadilla. En las noticias informaban una masacre en la escuela de Johan, sabiendo quién había sido y entendiendo que todo fue un error.
alrededor. Por ello, el padre de Ayan fue ante él para hacerlo entrar en razón y eliminarlo, pues ahora él era parte del peligro a los cuales ellos eliminaban por el bien de los humanos. Pero tras charlar con él, Johan demostraba ser un poderoso vampiro con tan solo ser mestizo. Hace años se sabía que los mestizos que están en proceso de transformación, si tienen una gran ambición de poder, pueden convertirse en vampiros tan poderosos y peligrosos. Y en este momento el padre de Ayan no sabía cuál había sido tal ambición para que Johan sea tan fuerte, y tras pensar que lo engañaba, fue Johan quien lo hipnotizaba, y tras el abrazo que el padre de Ayan le daba con la intención de matarlo, Johan atravesó su cuerpo, arrancándole su corazón y comiéndolo. Por otra parte, Ayan y su madre se dirigían hasta el lugar donde se encontraría su esposo, sabiendo que todo esto estaba mal, pues no había regresado como habían quedado. Al llegar ahí, vieron al padre de Ayan en el piso agonizando. Su esposa pensaba ayudarlo con su sangre, pero era inútil, pues no tenía ya su corazón. La madre de Ayan hipnotizó a su hija, pidiendo que olvide todo este momento traumático, y si todo esto no sale bien, que nunca deje que él atrape. Y así la madre de Ayan se sacrificó para eliminar a Johan, haciendo que su corazón explote junto a Johan. Pero esto a la final no funcionó porque Johan sobrevivió. Y aunque no logró completar su transformación, el comerse un corazón de un vampiro de sangre puro ya lo convertía en un mestizo mitad puro, y por ello ahora necesitaba el corazón de Ayan para completar su transformación. Ayan ese día sobrevivió, olvidando todo esto, hasta que hoy recordó quién en realidad le ha arrebatado todo, y tras despertar vio a Euntae cuidándola, y al poco tiempo ya le contaba lo ocurrido, pues Ayan en cierta manera se culpaba si tan solo no hubiese entablado una amistad con Johan, o pedir que lo salvara. Sus padres aún seguirían vivos, pero el sacrificio de sus padres no debe quedar impune, y de ahora en adelante luchará por sus hermanitos, por mostrarles a ellos y al mundo entero que pueden vivir en paz y dejar de tener miedo. Así que ya salían tras el siguiente ángel de la muerte, Mammon. Y al recoger sus cosas, el dueño de la casa donde se quedaron le contó a Ayan que Euntae la cuidó todo este tiempo, pues ella pasó inconsciente por 2 semanas y Euntae era devoto a su cuidado. De verdad, Ayan estaba conmovida de cómo se lleva con Euntae. Durante su viaje, uno de los ángeles de la muerte se atravesó en su camino, y Ayan, dado a su cambio y recuperar su memoria, sentía que su corazón hervía en cada latido. Así que Euntae se enfrentó ante el ángel de la muerte, demostrándole que él también es un vampiro. Pero el dichoso ángel de la muerte, llamado Bael, venía con son de paz. Arrodillándose, pedía a Ayan que él le ayudara en su travesía para encontrar a Johan, y a cambio pedía su sangre, pues la necesitaba. Ayan no estaba dispuesta a confiar en nadie, pero Bael podría servirle de mucho. Sabía mucho sobre el proyecto 0101 y además sabía que si se enfrenta a Johan sería muy peligroso. Además, él también vino a comprobar que el corazón de Ayan ya estaba listo. Y tras irse, le dijo que el proyecto 0101 saldrá a la luz en estos días. Al llegar a la ciudad vieron en las noticias la nueva vacuna que impide que los humanos se conviertan en vampiros, y todo el mundo peleaba y luchaba por el hecho de conseguir dicha vacuna, unas píldoras que se deben tomar por 3 meses consecutivos para alcanzar su función, evitar el cambio a vampiros. Sin embargo, todo esto era una mentira. Ayan, tras hablar con sus hermanos, supo que ellos ya la estaban tomando, y Ayan les pidió que no lo hicieran. Incluso Jaeun también los estaba consumiendo, y Euntae le pidió que ya no las tomara. Mientras el caos se daba por todo lado, en la farmacéutica se llevaban a cabo las verificaciones de eficacia de las pastillas, pues tras los 3 meses ellos completaban su transformación a vampiros. Sí, estos medicamentos solo hacían que toda la humanidad se convierta en vampiros y así Dios fuera capaz de controlarlos, e incluso con su mandato convertirlos en verdaderos monstruos con el único sentido de sed de sangre humana y caos. Además, Bael ya le avisaba a Dios que la sangre pura obtuvo la perfección en su corazón, pues ya vio que su corazón brillaba. Mientras tanto, Euntae y Ayan ya estaban tras los rastros de Mammon, el cual antes de ser un vampiro era un pervertido. Si
siempre estaba atrás de las chicas que tengan novio, y como era tanto lo que le rechazaban, ahora con su poder cada vez era peor en este deseo. Y como ya a sus 25 años estaba a cargo de una empresa farmacéutica, Dios lo utilizó para su misión con la intención de que Mammon obtenga muchos beneficios y poder. Y por ello, ahora Johan y Euntae se dirigían a la dichosa fábrica. Sin embargo, esta estaba en ruinas y no tenían más pistas. De repente, un carro repartidor pasó por el sector y ellos lo interceptaron. Pero poco a poco todo se salió de control, pues el detective descubrió que no son repartidoras, sino vampiras. Y Ayan las atacó, viendo que dentro del contenedor había muchas parejas secuestradas. Y tras liberarlas, Ayan utilizó su hipnosis para obtener información con una de esas vampiras sobrevivientes, sabiendo la ubicación de dónde se encontraría Mammon. Y dado que tenían que planearlo muy bien, Euntae le propuso su plan: hacerse pasar por una pareja para hacer que los secuestren y los lleven ante Mammon, pues hace un corto tiempo todos quienes consumían las vacunas y subían en sus perfiles los felices que eran, al rato los secuestraban y los llevaban ante Mammon, por esa ansiedad que posee Mammon de tener una mujer que no es suya. Y así lo hicieron. Ya al estar frente a Mammon, este elegía otra pareja para hacerla sufrir, y Euntae y Ayan iniciaron su show amoroso, diciendo cosas cursi, algo un tanto exagerado, llamando la atención del ángel de la muerte, el cual, tras ver su perfil social, vio como ellos decían que no les temen a los vampiros, haciendo que Ayan y Euntae se quedaran, siendo la oportunidad perfecta para atacarlo, pues con un simple golpe de Ayan, este se desmayó, dándoles la oportunidad de cambiarse de ropa y demostrarle lo fuertes que son. De repente Mammon utilizó todas esas pastillas, tomándolas, las disque vacunas, pues sabía que en un vampiro estas ayudan a aumentar su poder, convirtiéndolo en un ser gigantesco y poderoso, el cual con unos cuantos golpes fue derribado, pero de él buscaban algo, una clave que les permitía detener la distribución de las vacunas, clave que nunca les dio. Sin embargo, por el altavoz Johan hablaba con Ayan, diciéndole que nada puede detenerlo, pues ya la distribución había comenzado. Ayan, tras recuperar su memoria, y ahora que sabía quién mató a sus padres, lo buscó en todo el edificio hasta que lo encontró, peleando contra él, pidiéndole una explicación, cómo alguien tan noble cambió de repente. Pero es que él odia a los humanos, y sus padres, aún siendo seres poderosos, se comportaban como unos simples humanos, y por eso murieron. Esto desquició a Ayan, convirtiéndose en un vampiro con un poder real, un poder difícil de controlar, en el cual perdía conciencia de quién es ella. Johan logró escapar de ella por un pelito, contándole a su amante preocupada que jamás pensó que lo que un día el padre de Ayan le contó sucedería en ella. Hace algunos años, un sangre pura se enamoró de una mujer humana. Tuvieron varios hijos, pero tras una guerra en la que su esposa murió, él se desquició, convirtiéndose en un monstruo que no podía controlarse, acabando con todos, incluyendo a sus propios hijos. Y en ese momento, Ayan se convirtió en eso, un ser desquiciado. La querida amante de Johan le preguntó si Euntae y Ayan son amantes, y pues cómo saberlo, pero esto no era peligro alguno, porque Johan logró notar que a Euntae le quedaban los días contados, pues como saben, los mestizos solo viven 5 años a partir de su cambio, y ya le llegaba la hora. Mientras Johan se había salvado, Euntae, tras escuchar los gigantescos ruidos, llegó ante Ayan, pero ella ya no existía ahí. En ese momento empezó a atacarlo, y si no fuera por su gran habilidad, lo hubiese matado. Euntae vio la corona de espinas en el suelo y recordó lo que una vez le contó Ayan, que eso le ayuda a tener el control, así que con gran esfuerzo logró ponerle dicha corona, haciendo que ella regresara en sí. Casi que lo mata nuestro bello Euntae. Un poco después de incluso encontrar un pendrive que les ayudará mucho con la investigación del proyecto 0101 y ver cómo Johan ya había matado a Mammon, el cuarto ángel de la muerte, Ayan y Euntae se alejaron de dicho lugar en busca de un refugio, encontrando una iglesia abandonada. Y tras prender unas velas, descubrieron que quizás ahí hubo una declaración de amor, pues las velas formaban un corazón. De repente, tras ver el cielo, ese hermoso y estrellado cielo, Ayan esperaba que sus hermanitos pudieran algún día ver todos estos lugares maravillosos, vivir felices sin la preocupación que ahora azota el mundo, y sobre todo deseaba que algún
un día ella y Euntae contemplen las estrellas mientras beben cerveza bajo ella. Pero Euntae no respondió. Y un poco más tarde, mientras pensaba en esa bonita situación de estar junto a Ayan, pues ya desde hace mucho deseaba eso, Euntae empezó a toser y escupir sangre, pensando que ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Pero él no quería que Ayan se diera cuenta de esto. Sabía que ella olería la sangre de él, así que dejó cubriendo la sangre con hojas y fue ante Ayan fumando, haciendo que este olor tapara el de su sangre. Y como sería ya poco tiempo el que él podría estar junto a Ayan, le sugirió que aprendiera un poco sobre combate, para que así optimice su fuerza y mejore mucho en la pelea. Y así empezaron a entrenar juntos. La velocidad de aprendizaje de Ayan era imparable, tanto así que casi mata a su coach. Suerte que él también es un vampiro, ¿no? Pero sí le surgía la duda a Ayan. ¿Por qué le está enseñando todo esto ahora? Euntae le dijo que quizás deba pelear por su cuenta en el futuro. Ayan no recordaba algo esencial de la vida de Euntae y estaba segura que él estará a su lado durante esta travesía, y evidentemente Euntae no se lo iba a recordar. Un poco más tarde, Ayan daba una vuelta por los alrededores y llegó a ser importuna con el romance de unos gatitos. Sin embargo, alcanzó a oler la sangre de Euntae, encontrándola escondida. Entonces, en este momento recordó que no tiene mucho tiempo de vida. Corrió ante Euntae pensando que tenía una solución, contándole que encontró su sangre, y para ayudarlo, realizó una leve cortada en su hombro para que Euntae bebiera de su sangre, pues sabe que Johan les dio de la suya a los ángeles de la muerte para prolongar su vida. Funcionaría bien para él, ¿no? Pero Ayan desconocía algo. Cuando un vampiro mestizo tiene poco tiempo de vida y bebe la sangre de un vampiro puro, muere al instante. Y afortunadamente Euntae lo sabía, así que se negó a beberla, diciéndole que hay estudios que demuestran que los mestizos mueren sí o sí a los 5 años, pero existe la posibilidad de que la extensión de su muerte sea por algo externo diferente al de beber sangre de un vampiro puro. Por ello le pidió que esté tranquila, pues descubriría la forma de vivir más tiempo, o quizás alguien más la descubra. Luego de una noche llena de preocupaciones, angustias y lamentos, Euntae quería ver cómo estaba Ayan con todo esto, encontrándola entrenando sola, uniéndose al entrenamiento hasta el amanecer. Y ahora sí que se viene lo bueno, pues ya hasta el momento han ganado contra 4 ángeles de la muerte, por lo que exactamente quedan 2, pero esta vez irían a convencer al presidente para poder parar el proyecto 0101, sin embargo no contaban con algo. Johan no paraba de pensar que Ayan tiene una relación con Euntae, y eso pues lo fastidiaba porque en cierto modo puede que él no se dé cuenta, pero está enamorado de Ayan. Él pensaba que cómo era posible que en una situación así ella tenga espacio para el amor. Por eso se decidió a arruinar esto, pidiéndole a Bael que matara a Euntae. Bael, que sabía todo sobre Johan, conocía que él no es 100% puro porque alcanzó a escuchar la conversación que Ayan tuvo con Euntae luego de que ella había recordado todo. Por eso, para su cometido debía Bael conseguir sí o sí la sangre de Ayan. Pero ¿para qué la quería? Y así, mientras Ayan y Euntae viajaban, ya sentían la presencia de varios hombres a su alrededor escondidos. Pero no se preocuparon hasta cuando vieron una gran cantidad de pájaros acercarse a ellos. Se distrayeron y cuando menos lo esperaban, Bael atacó a Euntae para luego provocarlo e iniciar con ello una pelea. Bael sentía la fuerza de Euntae y era mucho más superior que la de un vampiro promedio, e incluso se podría pensar que es más fuerte que de un ángel de la muerte. Pero literal, Bael tenía un as bajo la manga, pues su poder esencial es el fuego y la magia, y lo hacía por medio de sus cartas. Pero Euntae, que es tan inteligente, lo vio venir y en un segundo logró escapar de aquella explosión que marcaba su muerte. Bael no se rindió, alcanzando a golpearlo y alzando a su alrededor una cortina de fuego con sus cartas, impidiendo que cualquiera pudiera observar qué estaba ocurriendo dentro. Y así realizó la más grande explosión que acabó con la vida de Euntae. Con esto inició el sufrimiento más grande para Ayan. Y claro, con esto Johan comprobaba la lealtad que le tiene Bael. Pero tranquilos que no todo fue así en realidad. Pues durante la cortina de cartas, Bael establecía un plan maestro para salvar a Euntae. Pues si no lo mataba él, iba a morir a manos de hombres armados con balas de ácido. Y pues Ayan también sabía del plan porque Euntae se lo dijo. Por eso, luego de este horrible show, volvían a reencontrarse estos tortolitos conjuntamente
nuevamente con Bael, el más grande mago. Pero esto no fue gratis, claro que no. Bael, a cambio de haber salvado la vida de Untae, pedía la sangre de Ayan. Y no específicamente para él, porque sus expectativas de vida eran largas. La quería para alguien muy especial para él. Así que pidió que lo siguieran y tras abrir una cortina, conocimos al ser más adorable del mundo de Webtoon. El precioso y aterrorizante Daniel, un león de 3,5 metros de altura con suficiente fuerza para hacer volar un camión con tan solo la fuerza de su patita, pero el cual poseía una arma letal, su ternura y su lindura. De verdad es precioso. Y pues Daniel es muy amistoso con todos, pareciera que todo en él es 100% bondad, pero la realidad del asunto era más serio, pues tanto Daniel como sus pájaros habían bebido sangre de Bael, convirtiéndose en mestizos, lo cual en este momento acortaba su vida a 5 años, y ya les quedaba muy poco tiempo de vida. Y es que cómo no ayudarlos si son tan tiernos, pero al menos Bael sabía la realidad de la situación, que si un vampiro a punto de morir bebe la sangre de un sangre pura, muere al instante porque su cuerpo no la tolera. Pero a medida de tantos experimentos que ha visto con Dios, Bael tenía en mente una posibilidad, pues se ha visto muy pocos casos de vampiros que sobrevivieron por un cierto tiempo, y estos fueron quienes bebieron la sangre pura de Dios cuando estaban al borde de su muerte, pues se sabe que si el vampiro aún posee sangre mestiza en su cuerpo y bebe sangre pura, muere, porque las sangres se mezclan, pero si está al borde de la muerte y elimina toda la sangre mestiza de su cuerpo, al beber la sangre pura lo hará volver a la vida. Sin embargo, esto con Johan funcionó, pero por poco tiempo, pues a la final estos vampiros morían. Bael no entendía por qué, pero tras escuchar que Johan no es puro, comprendió que ese quizás sea el problema, por ello necesita a Ayan, y este era su plan, hacer una transfusión de sangre para Daniel. Ayan tenía que pensarlo, pero no podían dejar el lugar por ahora, pues para Johan Euntae está muerto y si lo ve, no solo cae sobre él, sino también sobre Bael. Así que un poco más tarde, mientras Ayan y Euntae conversaban, consideraban la oportunidad de probar esto, lograr salvar al tierno Daniel, y si esto funcionaba, tal vez exista esperanza para Euntae. Y aunque había una pequeña esperanza de salvarlo, quería intentarlo, y así mientras Euntae revisaba su celular, algo llamó su atención. Se dieron cuenta que hasta el momento todas las personas que dudan de la efectividad de las vacunas y se oponen a ella, desaparecen de forma misteriosa. Y ya iban hasta el momento 67 personas desaparecidas, lo que hacía que cada vez esto sea más sospechoso. Y pues para Ayan y Euntae era evidente que quien realizaba esas desapariciones era Bael, así que decidieron seguirlo hasta su guarida secreta. Por otro lado, Bael ejecutaba la desaparición de la persona 68, aniquilándolo aparentemente, demostrando así a Johan que él hace su trabajo. Pero no, en realidad no era así. Tal como sucedió con Euntae, todo este era un show, demostrando a Ayan y Euntae que él es una buena persona, pues todas las personas desaparecidas las tenía bajo su cuidado en su guarida secreta. Pero ahora venía la pregunta, ¿por qué los salvaba? Bueno, la situación es que, como hemos notado, Dios ha enviado uno por uno a cada ángel de la muerte con la intención de despertar el poder de la sangre pura, y cuando ellos lo lograban, pues eran eliminados. Así que este era el futuro para Bael, y todas estas personas eran como su escape. Y aunque tenga un poco de razón, la realidad es que Bael es alguien inteligente, pero no malvado. Por otro lado, a medida que Ayan y Euntae convivían con las mascotas de Bael, más se encariñaban y veían lo especiales que son. Mientras ellos pasaban un bonito momento, Bael vio a sus pájaros alterarse como si supieran que algo va a ocurrir. Y pues así fue, porque Johan llegó ante él. Por un lado, para felicitarlo, pero esto en realidad no era así. Johan lo sabía todo, que estaba escondiendo a las 68 personas que tenía que asesinar. Johan en serio estaba enojado, pues Bael lo ha traicionado, pero hoy lo pasaría por alto si hace una última cosa para él. ¿Y cómo negarse Bael? Lo que le pidió fue un último show en vivo, en donde deberá asesinar a toda su audiencia como final de su acto, pues todos quienes serán invitados son personas que están en contra de la vacunación. Ya al anochecer, Bael había preparado un gran banquete para Ayan y Euntae, para él, como un tipo de despedida, pues serían los últimos momentos en los que estarán juntos, y sobre todo junto al precioso Daniel, que traía ratas como regalo para Euntae. Y tras darles un pequeño show, Bael hizo que Daniel le diera muchísimas flores azules a Ayan. Euntae se molestó un poquito porque vio que Bael quería impresionar
reaccionará Ayan? Celoso. Sin embargo, llegaba la hora del sacrificio. Bael no quería terminar su vida acabando con miles de personas inocentes, y por ello no quería formar parte del juego de Johan, planeando morir, y no solo acabaría con su vida, sino también con la de Daniel, pidiéndole perdón porque no ha podido cumplir con la promesa que hace mucho tiempo le hizo, recordando por última vez cuánto han pasado juntos. Y así inició con el incendio. Por otro lado, Ayan y Euntae regresaban de comprar víveres cuando alcanzaron a ver el incendio en el teatro. Para cuando llegaron no había nada más que un gran charco de sangre en el piso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Bael estaba a punto de cometer el crimen, Daniel empezó a lloriquear, pero es que Bael se sentía acorralado. Prefería morir de esta forma a morir a manos de Johan. Sin embargo, Daniel se puso mal, empezó a escupir sangre y Bael reaccionó, pidiéndole perdón por lo que estuvo a punto de hacerle, sacándolo del lugar, sintiéndose tan terrible porque ahora tendrá que hacer lo que Johan le ha pedido. Johan ya tenía todo organizado para el regreso de Bael a la tarima, pues Bael desde muy joven poseía una gran habilidad, ganando el campeonato mundial de Fits, integrándose al grupo de magos más popular del mundo, el de los magos negros. Sin embargo, todos ellos murieron en un accidente muy extraño, y quien había sobrevivido fue Bael, desapareciendo de este mundo, viviendo entre las sombras, pero ahora retorna con un show que dejará a todos con la boca abierta. Para hacer esto dejó a Daniel a cargo de Ayan y Euntae, prometiendo regresar por él para salvarle la vida. Por otra parte, Ayan le prometía darle su sangre para Daniel, pero al poco tiempo, Daniel se puso mal. Ayan se preocupó y estaba dispuesto a salvarlo, pero aún no era el momento, debía esperar el momento exacto antes de su muerte, y así podría salvarlo. Por otro lado, ya empezaba el gran show del mejor mago del mundo, pero Bael en serio estaba nervioso. Sin embargo, tenía un plan. Sabía que como gran final debía matar a toda esa persona asumiendo su responsabilidad, ya que la transmisión estaba en vivo, pero nada de esto lo haría. Sin embargo, al salir a escena, su plan se vio frustrado, pues quien asistió en primera fila y para verificar que él haga lo que pide, era Johan. Y no solo él estaba ahí, sino que una gran cantidad de vampiros camuflados como seguridad, pero aún tenía su plan B. Para finalizar el show debía llamar a alguien a la tarima, y a quien escogió fue a Johan, lanzándole cartas con fuego, mostrando a todos los espectadores que Johan es un vampiro, contándole a todo el mundo que este es el que se hace llamar Dios de los vampiros. Obviamente nadie le creería, pues esto es magia, ¿no? Sin embargo, quemó a uno de los trabajadores de Johan mostrando que son vampiros. Toda la gente se empezó a desesperar por salir, y cuando todo iba perfecto, Johan habló, diciendo que es verdad que es un vampiro y que es la mente maestra detrás de la crisis de los vampiros, y que sobre todo iba a convertir a todos los humanos en vampiros. Bael no podía creerlo. Sin embargo, Johan, que tiene el poder de hipnosis, hizo que toda la gente que asistió y vio la transmisión en vivo olvide lo que pasó en ese día. Y así terminó el gran evento, como si nunca hubiese existido. Incluso las personas que asistieron finalmente están a salvo. Al menos Bael se sentía tranquilo, pues de alguna manera liberó a toda esta gente. Así que con ello ya solo sería iniciar con la gran pelea entre ellos dos. Bael pensaba que su gran don con el fuego era algo que podría matar a Johan, y aunque lo intentó era obvio que no, pues él es quien le compartió este don al darle su sangre. Y esto de pelear con el gran dios podría incluso causarle su muerte, porque cada vez Johan lo lastimaba más y más. Si seguía luchando así, difícilmente Bael sanaría. Y cuando Johan estuvo a punto de darle un jaque mate a Bael, nuestro hermoso Daniel intervino mordiendo y parando a Johan. Realmente el poder de la sangre pura aumentó su fuerza. Y no solo eso, ahora Daniel tiene los ojos azules como Ayan. Y en serio que su fuerza era muy superior a lo que era antes. Aún así, Daniel no estaba bien del todo. A pesar de estar vivo, aún padecía los ataques que lo hacían escupir sangre. Por ello sabían que a pesar de todo el intento, Daniel no estaría bien del todo. Por ello Bael, con su último esfuerzo, exigía a su león que se fuera, y que apenas termine con todo esto le dará algo muy delicioso para comer. Y así Bael reinició la lucha con Johan. Pero Bael ya no podía con todo su cuerpo destrozado, y aunque pidió a Daniel que no interviniera, era tarde. Daniel saltó para atacar a Johan, y antes de que Johan lastime a Daniel o aniquile a Bael, por fin llegaba Ayan.
Ayan. Realmente ella es igual, no, incluso superior a la fuerza que posee Johan. Incluso sus llamas son muchísimo más intimidantes que las de él. A pesar de que Johan tenía las de perder, su ambición por tener el corazón de Ayan era más fuerte que su razón. Además, tras pelear con ella se dio cuenta que su poder era más fuerte que antes, y no ha perdido su conciencia, pues lo que le ayuda a Ayan a controlarse era su corona de espinas. Por eso Johan debía escapar. Y dado que muchos policías rodeaban el lugar, Johan rompió la pared para exponer a Ayan como vampiro. Todos los policías estaban dispuestos a disparar y sus balas eran de ácido. Y así logró escapar Johan. Bael, un poquito más recuperado, le pidió a Ayan que se fuera tras Johan, que no lo dejara escapar. Y así lo hizo ella, alcanzándolo, golpeándolo tan fuerte que prácticamente lo había vencido. Y a pesar de que Ayan tenía esperanza de que Johan comprendiera, o en cierta forma que se arrepintiera, sabía que él nunca iba a cambiar en su forma de pensar. Así que se disponía a terminar con todo esto. Pero este la distrajo con una pequeña explosión, haciendo que él cayera al abismo, escapando finalmente de Ayan. Por otro lado, Bael trataba de calmar la situación con la policía, quien obviamente creían que Bael es un vampiro, y se decidían a matarlo. Él, que ya no tenía cartas que le permitieran hacer una distracción para escapar, estaba en peligro. Al verse en problemas, llegó Daniel para protegerlo, dispuesto a dar su vida por Bael, trayendo consigo un osito de león que hacía que Bael recordara todo lo que han vivido juntos. Daniel, tras esto, mostró a todos que él iba a atacar a Bael, para ser él a quien disparen. Esta amistad tan bonita inició hace años cuando Bael formó parte de los Magos Negros, los cuales siempre lo agredían, insultaban, lo lastimaban, pensaban que eran superiores a un joven, hasta que un día Daniel intervino, defendiendo a Bael, impidiendo que le siguieran haciendo daño. Así es como empezó todo. Lo encerraron con el león, pero Bael era tan terco que no permitía que Daniel se le acerque, y aunque Daniel fue muy amistoso, Bael no quería saber nada de este lindo león. Incluso Daniel compartía con él su peluche favorito, pero Bael lo rechazaba. Cada vez era igual. Daniel intervenía si veía que Bael corría peligro, poniendo incluso su vida en juego. Poco a poco Daniel conquistó el frío corazón de Bael, y al ser ambos huérfanos los hizo conectar emocionalmente, convirtiéndose en familia. Pero un día, en la plena infección masiva de vampiros, los Magos Negros, convertidos ya en vampiros, exigieron a Bael que bebiera de su sangre. Bael, que guardaba toda esta ira acumulada en contra de estos idiotas, al convertirse en vampiro enloqueció, matando a todo su grupo y perdiendo la conciencia. Daniel, que pues siempre cuidaba de él, tras convertirse en un león vampiro, sacó a Bael de aquel lugar, y desde ese entonces han sido el uno para el otro. Pero ahora, este precioso león va a dar su vida por su familia. Sin embargo, Bael no lo permitió. No le importaba perder su reputación si eso significaba perder a quien ama. No le importaba nada más que salvar a su bello león. Cuando todos vieron que Bael es un vampiro, todos estaban dispuestos a matarlo. Sin embargo, Ayan le lanzó algunas cartas para que Bael pudiera realizar la distracción y salvarse junto a su precioso Daniel. A pesar de todo, Daniel cada vez empeoraba en su salud. Para Ayan existía este remordimiento de pensar que no lo pudo salvar, pero ya estaba hecho. Bael, tras darles varias indicaciones, les mostró el camino hacia Dios, y así Bael se quedó cuidando de Daniel, diciéndole que ya era momento de descansar. Ayan y Euntae debían seguir. Ahora debían infiltrarse en un barco en el cual se dirigía a la isla Jeju, en la que estaría Johan. Sin embargo, no debían dejarse notar o todo el barco explotaría y jamás llegarían ante Johan. Por ello debían ser cuidadosos y llegar ante el último ángel de la muerte, el temido Gore, conocido como el caníbal. Pero como era de esperarse, habían muchísimos guardias dispuestos a notificar el ingreso de Ayan y así explotar el barco. Por ello, Euntae y Ayan debían esconderse, y sí que tuvieron su momento íntimo. Ayan, que desde ya hace tanto tiempo siente algo por él, quería saber si Euntae alguna vez le gustó a alguien, y pues Euntae no pudo decirle nada porque ahora estaban en una situación de riesgo. Ayan rápidamente despejó el lugar a una gran velocidad, impresionando al detective, pues él
pensaba armar otro tipo de plan. Ahora solo debían cruzar la otra parte del gran barco para llegar a Gore, y este sí que era más difícil. Por otro lado, Gore en serio moría de nervios al pensar que en cualquier momento tendría que explotar el barco y así escapar en un bote privado. Pero a pesar de ello, no quería que la sangre pura lo llegara a encontrar. Su temor se hizo realidad. Ayan, al ser una sangre pura, tenía una velocidad inimaginable, cruzando sobre el mar, corriendo sobre él, llegando como si no hubiese existido nadie que la detuviera, presentándose ante el temeroso y miedoso de Gore. Apenas él la vio, él le prometía lealtad a cambio de que lo deje vivir, pues así es como ha sobrevivido todo este tiempo, pasándose de bando en bando a su conveniencia. Pero Ayan no cayó ante sus palabras, eliminando a este último ángel de la muerte, que creo que hasta el momento es el más fácil que ha tenido. Con todo esto listo, solo debían dejar en piloto automático el barco y llegarían a la gran isla Jeju para acabar con el proyecto 0101. Mientras se dirigían ahí, Ayan y Euntae recordaban la primera vez que se vieron. Ambos creían haberse visto por primera vez cuando Euntae la llevó a comer en la universidad, pero para Ayan esto fue un poco antes. Sin embargo, no le contó, pues para ella era divertido saber que él no lo sabía. Ayan en serio ha pasado por todo. Jamás nadie en la vida la ha comprendido tanto como lo hace Euntae. Siempre vivió con ese miedo de que supieran de que ella es un vampiro, pero sus preocupaciones se desvanecieron cuando conoció a Euntae. Se podría decir que es el único que la ha visto al desnudo. Claro, lo dijo como metáfora, pero miren la cara de Euntae. Y cuando estaban a puntito de darse un beso, Euntae se retractó impidiendo el momento. Y tras ver la hermosa noche estrellada que había en ese momento, Ayan se quedó completamente dormida. Por fin Euntae podía abrir su corazón y decirle en voz alta, aunque no lo escuche, que le alegra ser alguien en quien ella puede confiar. Hace algún tiempo, Euntae, tras convertirse en vampiro, estaba dispuesto a luchar contra todos los malditos vampiros, pues su ira lo cegaba pensando que todos son unos monstruos, capturando uno tras otro, hasta que un día pasó algo inesperado. Tras seguir a Ayan, se dio cuenta que ella estaba haciendo lo mismo que él hacía, acabar con la maldad, y tras verla llorar supo que en ese corazón hay pureza, abriéndole los ojos, enseñándole que no todos son malos. En todo el mundo hay odio, hay maldad, pero también hay bondad. Por ello empezó a seguirla y conocerla de lejos, y cada vez descubría cosas increíbles de Ayan. Ella era más humana que los mismísimos humanos, pero jamás le contará esto, pues es divertido que solo él lo sepa. Hubo un momento en el que Euntae estaba dispuesto a contarle a Ayan lo que siente por ella, pero recordó que hacerlo era egoísta, pues muy pronto él moriría y no quería que ella sufriera por esto. Pero incluso así, Ayan le gusta mucho. Sujetándola, la llevó a acostarse, y tras dejarla sola, Ayan había escuchado todo lo que Euntae le dijo, pensando que buscará la forma de salvarlo. Finalmente llegaron a la isla Jeju, la cual era un pueblo fantasma, cosa buena para Ayan, pues no habría gente que saldría lastimada tras una pelea. Pero había un problema de por medio. Levi, la secretaria y amante de Johan, la cual posee tal amor y tal fidelidad a Johan, hará lo que sea para impedir que Ayan lastime a Johan. Mientras Ayan se dirigía y buscaba en dónde pudiera estar Johan, Levi y su amado pasaban los últimos momentos de su vida juntos, recordando el por qué Levi lo atesora tanto. Pues Johan le salvó la vida y la libró de toda la tortura que en su vida humana vivía. Y pues para Ayan sería una gran contrincante, pues Levi lee mentes y puede manipularlas. Aunque no posee fuerza, lo compensa con su inteligencia. Finalmente Ayan llegaba al gran hotel en donde estaría Levi. Al entrar todo estaba vacío. Ayan seguiría adelante mientras que Euntae iría a conectar la luz y buscar todos los planos del hotel, mientras que ella buscaría a Levi. Y claro, se contactarían por micrófonos y audífonos a distancia, como siempre lo han estado haciendo en todo este tiempo. Pero bueno, así empezó la aventura de Ayan y en plena entrada se encontró con Levi, la cual odia a Ayan. Quiere ser ella la que termine dándole el corazón a Johan, para así ganar su atención, pues a pesar de todo lo que ella ha hecho por Johan, él no la mira, ni siquiera le presta atención. Siempre está
está más pendiente en Ayan. Y así empezó el juego de Levi, desapareciendo en un cuarto en el cual, tras romper una ventana, Ayan vio que este tenía ácido, pero no le dio tanta importancia. Todo esto parecía un laberinto y una tumba para Ayan, pues para ella el buscar una salida era fácil, y empezó a destruir el lugar con un golpe, cosa que terminó siendo contraproducente para ella, pues se bañó en ácido, afirmando que todas las paredes, todas las ventanas tienen ácido. Así que ¿cómo saldría? Levi usó su telepatía para comunicarse con Ayan y alardear de que ahora Ayan no tiene salida y que era hora de morir. Levi activó el sistema contrafuego para que bañara a Ayan con el ácido, pero cuando ella pensó que acabó con la sangre pura, no contaba con que ella saldría de eso con vida. Euntae justo a tiempo le ayudó a salir de ahí, gracias a que ya había encontrado los planos y los sistemas que habían utilizado en la construcción de ese hotel. Pero el verdadero juego aún no iniciaba. Ayan llegaba a un siguiente piso, una trampa mortal, pues a cada tantas personas que mataba, reaparecían el doble de ellas, haciéndose una cantidad infinita, de la cual si sale con vida, pues acabaría muy cansada. Parecía que a la final sí sería su fin, y de pronto llegó ayuda, la inesperada Gina Kim transformada en Levi. Aún así, esto no era suficiente, por ello también llegó Bael. Con la ayuda de ambos, todo mejoraba para Ayan. Como dicen, la unión hace la fuerza. Así Ayan pudo subir a un siguiente piso, y en el cual se topó con Euntae, su lindo detective, el cual ya había ayudado a acabar con unos cuantos. Y mientras subían en el ascensor a donde estaría Levi, Ayan quería que luego de terminar con todo esto, prometía que juntos se tomarían una cerveza en el río Han. De verdad él hubiese querido eso, pero tras pedirle a Ayan que no mirara hacia atrás, que obviamente ella lo hizo, Euntae ya no estaba bien y se desmayó, desplomándose en los brazos de Ayan. En serio, Euntae ya no resistía más. Tarde o temprano, todo esto bonito que pasaron juntos quedaría como un bonito recuerdo y nada más. Ayan de verdad sufría al saber que Euntae no estaría con ella. Y en este momento Ayan le dijo cuánto lo ama, y en un beso le dio de su sangre esperando que estuviera bien, y así partió al piso 40. Encontrándose con Levi, tras derrotar a los insignificantes mestizos que estaban ahí, empezó a atacar a Levi. Esta chica que piensa que la única forma de ganar el corazón de Johan es haciendo lo que él desea, que sería llevarle el corazón, se equivocaba, pues si no la amó así como es ella, nunca la podría llegar a amar. Sin embargo, Levi tenía un as bajo la manga para lograr su cometido, haciendo que todo el edificio explote en 1000 pedacitos. Y cuando pasó esto, Euntae estaba en el piso 25, así que también moriría. Tras la explosión, Levi se dio cuenta que Ayan ama de verdad a Euntae, y ella desesperadamente empezó a destrozar piso tras piso para llegar a donde estaría su detective. Para cuando llegó, él ya no estaba y ella estaba muy herida. Por suerte Bael lo había sacado, y como él tenía el comunicador, pudo ayudar a Ayan a salir con vida de ese lugar. Por otro lado, Levi, que salió ilesa de la explosión, llamaba a Johan para informarle que Ayan ha muerto y que le iba a llevar su corazón, pero salió sorprendida. Ayan, gracias a Bael, salió con vida. Por fin podía acabar con Levi, y así lo hizo. Tras golpearla y golpearla, la lanzó lejos, cayendo esta por un risco. Tantas eran sus heridas que difícilmente saldría con vida. Sin embargo, en último momento, Johan la salvó, cuidándola por un momento. Levi por fin entendía lo que Johan siempre ha sentido por ella. No era más que una simple compasión. Él jamás la amó, ni siquiera la amará, y es por ello que jamás lo verá sonreír por ella. Por otro lado, por fin Ayan tenía enfrente a quien destruiría este mundo, pues Johan ya tenía todo planeado. Apenas sea el 1 de enero, este transmitirá en vivo convirtiendo a todos los humanos en vampiros, y así convirtiéndose en su gran rey. Ayan no entendía cómo Johan, tan bello, noble, se convirtió en esto. Johan quería que Ayan supiera sobre su vida, contándole todo lo que había vivido. Cuando su madre se juntó con un matón, este lo disciplinaba a diario
diario pensando que solo así lo fortalecería, tratando de convertirlo en un ser fuerte y violento. Pero su ser era demasiado débil. Todos abusaban de él, incluso en la escuela. Poco a poco su padrastro empezó a obligarlo a delinquir. Y su madre, con tal de tener el dinero, no le importaba saber de dónde provenía. Ni siquiera pensaba en el bienestar de su hijo, el cual anhelaba tener una familia linda, dulce, que lo cuide y lo guíe en el bien. Nadie lo ayudó hasta que conoció a Ayan, quien con su ingenuidad y su nobleza ayudó a Johan, convirtiéndose en buenos amigos. Poco a poco Johan empezó a vivir un sueño, pero todo volvió a empeorar. Conoció a los vampiros puros, sintiendo esa envidia de ver cómo pueden protegerse a sí mismo. Y cuando casi lo medio matan, trató con todas sus fuerzas de defenderse, pero nada funcionaba. Ellos prácticamente lo mataron. Y cuando Ayan lo vio así, y al verla llorar de esta forma, él lo único que pensaba era: si tan solo fuera más fuerte, si tan solo fuera más fuerte. Pensándolo tanto que tras convertirse en vampiro su fuerza era inimaginable. Al inicio todo era bello, vivía una vida que jamás pensó vivirla, pero en cuanto quiso obtener un perdón de quienes lo violentaban en la escuela, obtuvo burlas. Y esto lo desquició. Poco a poco empezó a anhelar más poder, acabando con los padres de Ayan. Y al verse su rostro en un reflejo, vio que su transformación estaba a medias. No era perfecto. Por eso necesitaba más poder. En este momento no pudo, los recuerdos con Ayan pudieron más, así que no la lastimó. Pero a medida que el tiempo pasaba, más deseaba el corazón de Ayan, y por la culpa que sentía, pretendía ira, que poco a poco se hizo verdad, y se encerró en el deseo de ser alguien más que perfecto, así que ahora necesitaba el corazón de Ayan. En serio, ella no se conmovió, pues no sabía ese pasado de él, pero esto no justificaba todo lo que había hecho mal. Por ello, él pagaría por cada pecado: la muerte de sus padres, la muerte del padre Michael, la destrucción del mundo, y Johan lamentablemente añadió uno más, pues sabía que Ayan está enamorada de Untae, pero ya era demasiado tarde, pues Untae acababa de morir. Ayan, desesperada, le preguntó a Bael, pero él no podía ni siquiera hablar en este momento. Bael estaba desesperado porque estaba perdiendo a Untae. Finalmente supo que era verdad. Así que estaba dispuesto a terminar con todo en este día. Jamás podría cumplir su promesa que le hizo Untae, pero al menos podría cumplir la promesa que le hizo a sus hermanitos para que vivan en un mundo mejor. Por ello pidió a Bael y a Gina que salieran del lugar, pues sabían que ahora todo se iba a poner feo en esta pelea. Ayan renunciaba a todo, quitándose la corona de espinas que le ayudaba a controlarse y a no perder la conciencia. Johan dio todo de sí para lograr acabarla y conseguir su corazón, incluso con los mismos métodos que utilizó con sus padres, pero no pudo, y eso le costó caro. Cuando Ayan perdió su conciencia, por fin Johan podía ser sincero, porque sabe que ella no lo está escuchando, diciéndole que siempre ha dudado al tratar de matarla. En algún momento tuvo la oportunidad y no pudo, y cada vez que la veía con Untae no sabía qué sentía, se moría de rabia y se podía decir que tenía celos, porque sí, Johan ama a Ayan y por eso no podía quitarle la vida, y al final de cuentas sabía que esto iba a suceder así, que iba a ser ella quien termine con su conciencia. Era tanto su deseo de poder y perfección que no pudo ver que tenía otra oportunidad, y en su lecho de muerte vio a los padres de Ayan, quienes le pedían que fuera con ellos, pero él realmente no podía. Tantos han sido sus pecados que moriría con ellos. De verdad, hubiese sido hermoso cumplir cuantas cosas deseó vivir junto a Ayan. ¿Cómo sería en este momento? Y así, por fin pagó todas sus culpas en esta vida. Ayan liberaba al mundo, y con esta libertad también se liberaba a ella. Ahora podía despedirse de todos y morir tranquila. Y apenas ella puso su mano en su pecho para arrancarse el corazón, alguien impidió que lo hiciera. Era Untae, convertido en el vampiro puro. ¿Cómo pasó eso? Pues Ayan, cuando lo besó, realizó una transfusión de sangre para Untae, esperando que funcionara para él. Y pues sí, funcionó. Y Ayan no sabía qué sentir al ver que el hombre que ama está vivo, y vino a salvarla. Por primera vez sintieron sus labios besarse, y a partir de este momento todo en su vida iba a mejorar.
Y así pasaron 3 años. Bael organizaba una función de magia en la cual todos los ingresos serían para las familias afectadas por los vampiros. Poco a poco el mundo iba mejorando. Y esto que hacía Bael era fantástico, demostrándonos su gran destreza. Luego de la función llegó Euntae, conversando de que Gina pues estaba en la cárcel pero tenía una buena vida ahora. Además se ve que a Bael le gusta Gina. Y Gina ni se diga. Por otro lado, obtuvimos la mejor de las noticias. Daniel, nuestro adorado Daniel, estaba vivo. La transfusión fue un éxito, tal cual sucedió con Euntae. Por ello sabía que la sangre de Ayan fue la perfección para ellos dos. Pero llegaba el momento para que Euntae y Ayan fueran felices. Euntae le propondrá matrimonio hoy. Por otra parte, Ayan vivía una vida plena, se había unido a la policía, en especial aquella que atrapa a los vampiros que quieren aterrorizar al mundo. Y el ser ella la gran sangre pura, los vampiros le temían. Y eso servía de mucho, pues Ayan luchará toda su vida porque todo lo que está viviendo hoy se mantenga así. La gente ahora vive feliz, tranquila, sin miedo. Hay gente que sale por las noches sin miedo a ser atacados por nadie. Ahora todos viven felices y todo gracias al sacrificio de Ayan. Por otra parte, todo esto ha permitido que Ayan madure y ya no requiera de esto que fue un precioso regalo del cura Michael, la grandiosa corona de espinas. Y Ayan siempre recordará a su preciado padre y lo visitará en su tumba, así como lo ha visitado Euntae. Sin embargo, ahora tenían que cumplir con su promesa, beber la cerveza cerca del río Han. Así que así lo hicieron, dirigiéndose al hogar y bebiendo mientras contemplaban el grandioso parque. De repente un niño estuvo a punto de sufrir un accidente y tanto Ayan como Euntae quisieron ayudar, pero el niño fue ayudado por su padre y estos dos tortolitos pararon de golpe cayendo uno junto al otro, riendo por la forma tan tonta que cayeron, dejándose llevar por el mágico momento con un gran beso, que incluso causó el cambio de color de pelo en Euntae. Pues él aún no controla esto. Él debería utilizar la corona de espinas, ¿verdad? Sin embargo, faltaba algo más en este grandioso día. Euntae le mostró la cajuela de su auto a Ayan, el cual tenía muchísimos tulipanes rojos, cuyas flores simbolizan la pasión, el romanticismo, y quien las regala expresa enamoramiento, pasión, amor incondicional e incluso amor puro. Tras mostrarle estas hermosas flores, Euntae se arrodillaba para pedir que Ayan se casara con él. Ayan aceptó con alegría. Por fin podría decirse que son completamente felices. Ayan se casará con Euntae y seguirá con el trabajo de eliminar a cada villano vampiro de este mundo. Por fin, todas sus promesas se habían cumplido. Fin. Este ha sido un final tan precioso que en serio adoro a su creadora Lina Im. Admiro tanto su gran trabajo en el desarrollo de esta historia, nos hizo vivir momentos dramáticos, tristes y finalmente emocionantes. Nos hizo sentir empatía por muchos personajes, incluso con Levi, la cual tuvo un final un tanto feliz. Perdió a Johan, sí, pero comprendió el valor de la vida. Y ahora se dedica a darle una segunda oportunidad a quienes piensan como ella un día pensaba. Esta historia nos ha dado mucho de qué pensar a todos. Y si les ha gustado esta gran historia, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse si aún no lo hacen. Recuerden que lo importante no es lo que se promete, sino lo que realmente se cumple. Sin nada más que decir, nos vemos en una siguiente historia. ¡Hasta la próxima!